Eduardo siguió justificando su actitud. Yo creo que están haciendo demasiado de algo que no pasó. Yo no sé qué grado de importancia tenga su compañera en el sentido de que le creen todo lo que ella dice. Me da pena de verdad con Eduardo Yáñez porque esto es indefendible. Ya él sabe lo que le pasó la última vez. No quiero preocupar a Lili, pero parece que Eduardo Yáñez está metido en serios problemas una vez más. Nuestro querido Eduardo Yáñez, ¿cómo puede pasar esto? Después de lo que sucedió la última vez con un reportero. Asistió a una entrega de premios anoche en México y cuando estaba todo parecía que estaba tranquilo, las cosas se salieron de control. Bueno, me dicen, señores, que se formó un zafarrancho y es que al parecer Eduardo se molestó por las preguntas de una reportera. Esto le pasa nuevamente, Raúl, y miren ustedes cuál fue su reacción. Tremendo zafarrancho se formó en plena alfombra roja cuando Eduardo Yáñez le arrebató el celular a una reportera. No quieres a la prensa, pero no, yo vengo con ella, pero yo ya quiero tratarse. Oye, ¿qué te pasa? A ver, oye, ¿qué te pasa? Chicos, Ah, es que le quité su teléfono. Una vez más, nuestro amigo responde a una pregunta acaloradamente y reacciona de manera violenta y agresiva. Yo le pregunto, oye Lalo, felicidades, porque sé que ya, o sea, es verdad que te entregaste al cristianismo, y se puso como loco, o sea, me dijo, no preguntes no sé qué, y me dijo que preguntaba tonterías, le dije, oye, pero pues acláranos, dice, solamente fui a una misa, pasó. Ya después en la alfombra, no quería pasar por la alfombra y yo le dije, ¿por qué no quieres a la prensa, Lalo? O sea, se puso como loco y agarró y volteó y me rompió el selfie y me quitó mi celular y ya no me lo quiso regresar. Entonces yo lo alcancé por la alfombra para que me regresara el celular. Y yo sentí que todo el mundo me empezó a golpear y a aventar. Los de seguridad salieron en rescate del actor, lo metieron tras bambalinas y sacaron a toda la prensa del teatro. Bueno, ahorita vamos a entrevistarnos con el actor, Eduardo Yáñez. Posiblemente ya él dará su versión. Bueno, lo que pasa es que aquí la señorita, la afectada, va a tener que levantar su denuncia, no nos va a tener que acompañar. Al llegar la policía al lugar, a Eduardo no le quedó más remedio que salir a contar su versión de los hechos. No pasó absolutamente nada. Nos empezaron a empujar hacia adentro. Ella me venía picando con el teléfono y el DS. Agarré el teléfono, se rompió sus palitos, me quedé con él en las manos. Yo seguí mi camino y ya se lo mandé a dejar afuera. Se lo mandé con mi asistente. ¿Cuál piensa ir al Ministerio Público a levantar una denuncia? Pues que mucha suerte, ojalá que le vaya bien. Qué bueno, si ella me va a denunciar por algo que no hice, pues que lo haga, ¿no? Está bien. Eduardo siguió justificando su actitud. Yo creo que están haciendo demasiado de algo que no pasó. Yo no sé qué grado de importancia tenga su compañera en el sentido de que le creen todo lo que ella dice. Al final nos dijeron que la reportera sí fue a levantar una demanda en contra de la agresividad del actor y también lo acusó de robo, porque aunque Eduardo dice que le envió el celular con su asistente, ella dice que nunca lo recibió. Viendo estas imágenes, me da pena de verdad con Eduardo Yáñez porque esto es indefendible. Ya él sabe lo que le pasó la última vez cuando tomó por el cuello al reportero. No le fue bien, Eduardo, y nunca lo debió haber hecho. Debió haber sido un escarmiento para que no le hiciera esto a la prensa y ahora le quita el teléfono de la mano a una reportera. Esto es, Lili. No, Raúl, es que imagínate, de una manera u otra, esto es tremendo zafarrancho lo que se forma cada vez que nosotros vemos que a alguien no le gusta lo que uno pregunta.
Entonces... Pero Lili, si él no quiere contestar las preguntas, que no las conteste. No, yo estoy de Le acuerdo puede contigo. decir, oye, mira, no quiero que me preguntes eso, pero tampoco quitarle el teléfono de la mano. No, porque yo creo que es... ¿Cómo será esto legalmente cuando te quitan el teléfono? No sé cómo trabaja eso en México, pero en Estados Unidos puedes ir preso por esto. Sí, exacto. Vamos a ver. I'm sure que esta no es la última vez que vamos a saber de esto y vamos a ver. Pero Lili, qué deciden espérate. legalmente. Espérate, esto es un problema más serio. Y tú sabes que queremos mucho, tú y yo conocemos a Eduardo, yo conozco a Eduardo desde que comencé mi carrera, pero esto es indefendible. ¿Cómo él, después de lo que le pasó la última vez, vuelve a hacer algo parecido? Esto no tiene nombre, no. ¿Y la razón por la que quitó el teléfono está ya definida, Raúl? Bueno, Lili, tú ves que le quita el teléfono, él dice que le devolvió el teléfono, porque quitó el teléfono en la mano a la mujer. ¿Qué más quieres? Eduardo, lo siento, pero... Yo también, lo siento, Raúl, el pobre está metido en otro, a lo mejor en otro problemazo. Pero bueno, ahí están las imágenes. A mí vamos no a ver qué pasa. A mí porque no me gusta acusar a Raúl y sin ver, y la verdad que lo que veo es un zafarrancho, por lo menos aquí en medio de esta playa, lo que estoy viendo es un zafarrancho que salió bastante bien de lo que pasó la última vez. ¿Por qué recurrir? Porque no le gustan las preguntas que le hacen a algo parecido. No es necesario que no conteste las preguntas, que le diga, oye, no te voy a contestar esto, me parece una falta de respeto que me preguntes esto, pero no quitarle. Es igual que quitarle la cámara o quitarle el teléfono, es igual. El teléfono es una... Raúl, hay que ir a la Universidad de Enrique Iglesias, que Enrique tú le dices y él te dice, claro que sí, te responde. Sí, claro, y no le importa. Y no le importa. Igual que Julio Iglesias. Igual que Julio Iglesias. Lo aprendió del padre. Es una escuela que siempre se espectacular. portaban de maravilla con la prensa.